quería preguntar, presidente, ¿qué está pasando con el gobierno de Lasso? ¿Cuál es la situación actual en el Ecuador? Nos llegan noticias en España preocupantes, también precisamente de cómo ahora se ha permitido el porte de armas en el Ecuador. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué ocurre? El Ecuador lo han destrozado. Ellos lo manifestaron. Su prioridad era que no regrese el correísmo. Así lo dijeron. Lo dijo Lasso, lo dijo Moreno. Apoyaron a un corrupto traidor incapaz como Moreno para destruir al correísmo. Se conocía la corrupción de Moreno por lo menos hace 5 años, su cuenta secreta en el Balboa Bank. Nosotros no la conocíamos, ¿no? Después se descubrió y lo encubrieron, ¿no? Todo este tiempo para que nos siguiera persiguiendo, ¿no? Ahora que explotó en la cara de Lasso su corrupción y su mediocridad, sacaron lo de Moreno para desviar un poco la atención. Las dos cosas son muy graves, pero de Lasso también es algo impresionante, ¿no? Corrupción por doquier, desde Pandora Papers, que lo encubrieron y lo mantuvieron en el cargo. De acuerdo con la ley ecuatoriana, los funcionarios públicos no pueden tener operaciones, dinero, nada en paraísos fiscales. Lasso descaradamente lo tiene, lo han dicho más de 600 periodistas a nivel mundial en el caso Pandora Papers. Debió ser destituido y acusado de perjurio, porque se jura, se hace una declaración juramental de que no se tiene operaciones en paraísos fiscales para ser candidato, etc. Pero lo encubrieron, ¿no? Para mantenerlo en el puesto. Luego le explotó un caso gravísimo de corrupción en las aduanas y luego un caso gravísimo de corrupción en todas las empresas públicas donde tenía a uno de sus colaboradores más cercanos, 20 años funcionario de su banco, hasta del Banco Guayaquil, Hernán Luque, que pedía coimas, hay audios, hay videos, hay todo, que pedía coimas para el cuñado de Lasso, para diferentes funcionarios del gobierno de Lasso. Pero algo más grave todavía, se descubrió que había un informe policial que denunciaba influencia, interferencia en narcotráfico en el gobierno de Lasso, pero en su círculo cercano. Rubén Cherres, que era el brazo derecho de su cuñado, que ponía y sacaba ministros, y en lugar de seguir con esa investigación y el correspondiente juicio, se archivó ese informe, obligaron a archivarlo. Se conoce ya que Lasso sabía de ese informe, pero lo más grave todavía, no más grave, pero agravante, para que vea la miseria humana de este pobre hombre, de hace un año nos levantaron a nosotros la narrativa de que éramos narcopolíticos. Hicieron una consulta para manipular a la población y darse un baño de legitimidad porque está por los suelos la popularidad del gobierno y la credibilidad del gobierno. Perdieron esa consulta, dicho sea de paso. Pero los que estamos por el no, la campaña del gobierno fue que éramos narcopolíticos, porque la primera pregunta era extraditar narcotraficantes y líderes de crimen organizado. Y los que nos opusimos a la consulta porque era una trampa para manipular al pueblo ecuatoriano, el gobierno, su campaña fue acusarnos de narcopolíticos, cuando los narcopolíticos eran ellos. Y Lasso lo sabía. Y eso es lo que hemos tenido que enfrentar. Cuando explotó esto, se hizo una comisión multipartidista que demostró la culpabilidad de Lasso y hoy está enfrentando un juicio político. Lasso va a ser destituido para salvar la democracia, porque el que desestabilizó la democracia es él con el fraude democrático y moral que representa. Eso le quería preguntar, Rafael. Lasso va a ser destituido, pero es cierto que no ha disuelto el Parlamento. ¿Por qué ha tomado esta decisión? Entiendo que es para que permanezca en el gobierno alguien que él controle, ¿verdad? Así es, muy sencillo, porque si disuelve la Asamblea, de acuerdo a nuestra Constitución, eso se llama muerte cruzada, aunque el nombre es feo, es en verdad anticipar elecciones presidenciales y legislativas. El presidente, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución, puede disolver la Asamblea, pero debe llamar a elecciones legislativas y presidenciales. O la Asamblea, de acuerdo con el artículo 130, puede destituir al presidente, pero se convoca inmediatamente a elecciones presidenciales y legislativas. Por eso se dice muerte cruzada. ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que les ganamos con las elecciones. No les interesa el país. Les interesa seguir manteniendo el poder y destruir el país, como usted lo ha dicho. Ante su improvisación y su mentalidad, y me quiero extender un poquito en esto, autorizaron el porte de armas cuando toda la evidencia demuestra que eso aumenta la violencia. Yo el país como el segundo más seguro de América Latina, con políticas de desarrollo humano, prohibiendo las armas, controlando porte y tenencia de armas. A esta gente le explotó el país porque todo destrozaron con tal de perseguir a Correa, y la brillante solución es el porte de armas. Sabiendo, la evidencia lo demuestra, la evidencia nuestra, que dejamos el país como el segundo más seguro. En el 2011 se prohibió estrictamente las armas y los homicidios, las muertes violentas por arma de fuego empezaron permanentemente a decrecer hasta que dejamos el gobierno, ¿no? Entonces, contradiciendo la evidencia del país y la evidencia mundial. ¿Por qué lo hacen? Es una psicopatía de nuestras élites. O sea, es sentirse poderoso con un arma de fuego que la pueden comprar las élites. Los pobres no pueden comprar armas.
Como la seguridad, no pagan impuestos, no se tiene buena policía, ellos contratan guardias privados. Al final gastan más, tienen peor seguridad, pero se sienten poderosos. Esa es la piedra angular del bienestar de nuestras élites, sentirse superiores, dominar al resto, poderosos, y por eso llevan a la destrucción a todo un país. Entonces, el país está realmente destrozado y la última improvisación irresponsable de un tipo como Lasso, que nunca estuvo preparado para gobernar. Yo escuchaba en la introducción un banquero, uno de los mitos que se impuso es que como es banquero, como ha sido exitoso, entre comillas, el éxito se mide por los millones, en el sector privado, va a ser exitoso en el sector público y no va a robar. Primero, no es lo mismo sector privado que sector público. El sector público se requiere, sobre todo como jefe de Estado, un estadista. La rentabilidad social no se mide por las divisas, es multidimensional. ¿Cuál es la rentabilidad de un monumento? Usted tiene que tomar decisiones sobre eso. Primera cosa que debemos tener claro. Supuestamente, el buen administrador privado no necesariamente es el buen administrador público. Yo supuestamente porque tampoco he sido buen administrador privado. El dueño del banco era su cuñado, ¿no? Y lo segundo, que como son multimillonarios no van a robar, debemos entender que el amor al dinero crece mientras más dinero se tenga. La codicia es ilimitada. Y ahí vemos cómo han saqueado al país. Pero bueno, lo han destruido también y hay improvisación tras improvisación, irresponsabilidad tras irresponsabilidad, y la última de ellas es el porte de armas, por los motivos que le digo, ¿no? La improvisación, no saben qué hacer, pero también esa psicopatía de nuestras élites. Sentirse más poderosos, entonces la solución contra toda evidencia propia e internacional es portar armas. Ellos van a poder tener más armas, más poderosas que el resto, y así se sienten superiores al resto. Presidente, recuerdo en la anterior entrevista que le hice, hablábamos precisamente de un caso de secuestro en el que a usted le acusaban de ser responsable. ¿Qué responsabilidad cree usted que tiene el sistema judicial ecuatoriano en la pervivencia de la corrupción y cuánta importancia tiene el lawfare todavía en América Latina y concretamente en Ecuador? Aquí en España estamos viendo también casos de lawfare concretamente desde hace no demasiado tiempo, pero en América Latina ustedes ya son veteranos de esto. Por ese caso de secuestro, el policía que me acusó, al cual no conozco, ya confesó que lo amenazaron con 9 años de cárcel si no me involucraba. Está el video, se lo puedo mandar, está en red. Y aún así sigue ese caso, ¿no? Es algo impresionante, ya darse contra una pared, porque hay consigna, no hay justicia en Ecuador. La consigna es destruir jurídica, políticamente a Correa, impedirle regresar al país para seguir saqueando a Ecuador. El lawfare no es independiente del sistema de justicia, depende de la corrupción del sistema de justicia. Para el lawfare, el requisito es haber ejercido el poder, porque cuando usted ejerce 10 años del poder va a tener casos de corrupción, eso es inevitable. Un gobierno honesto no es el que no tiene casos de corrupción, eso es imposible. Es el que no tolera la corrupción. Pero toman esos casos aislados de corrupción, los generalizan y por supuesto siempre el involucrado es el objetivo político, en este caso el presidente y en mi caso Rafael Correa, ¿no? Entonces el prerequisito es haber ejercido el poder. Cuando se quiere fastidiar, se lo va a hacer, porque el poder, la institucionalidad pública es tan complicada, sobre todo en Latinoamérica, que siempre se puede buscar la coma que faltó y de ahí armar una narrativa que fue para beneficiar a tal empresa, etc. Y luego son dos ejes fundamentales. El mediático, que te lincha mediáticamente, ¿no? Ya la sentencia está escrita en los titulares y hasta la persona más noble aplaude, manipulada por la prensa, la mayor canallada. Y luego vienen jueces cobardes o abiertamente corruptos que solo copian esos titulares, que cumplen consignas, ¿no? Y no buscan justicia. Entonces, con esto que se llama la guerra jurídica o lawfare, tratan de lograr, por medio de la manipulación de la justicia y de casos judiciales, lo que no logran en las urnas. Es una estrategia generalizada en América Latina, y con esa estrategia generalizada, como el Plan Cóndor de los 70, no es coincidencia, hay una coordinación. Aquí también hay una coordinación, y es fundamental, insisto, dos ejes: mediático, para crear consenso y consentimiento, y judicial, jueces temerosos o abiertamente corruptos. Presidente, ¿cómo se explica que ahora Ecuador no esté gobernada por la izquierda cuando hay un giro progresista en la región, cuando estamos viendo que nunca antes había habido tantos países, digamos, gobernados por opciones que se dicen a sí mismo de izquierdas y progresistas, y cuando en Ecuador precisamente las expectativas eran que fuera lo contrario, que países como Perú no gobernase la izquierda a pesar del golpe que ha ocurrido recientemente y que sin embargo en Ecuador efectivamente fuera la izquierda quien tuviera la presidencia? ¿Qué ocurrió en Ecuador? Ese es el problema, ¿no? Como Ecuador es un país marginal, es el segundo más pequeño de América Latina, de América del Sur.
es de los países de desarrollo relativo más bajo. No se conoce el caso ecuatoriano. Pero entendamos que a nosotros nos robaron hasta el partido político. Hemos participado en la elección del 2021 con un partido prestado. Nuestro partido histórico fue Alianza País Lista 35, partido más grande y más exitoso en la historia política ecuatoriana. Y nos lo robaron en el 2017. Otros participaban con ese partido. Tuvimos que participar con lista prestada, lista 5, en ese momento se llamaba Compromiso Social. Lo eliminan antes de las elecciones para impedirnos nuestro registro. Tuvimos que inscribirnos con lista 1. Finalmente recuperamos esa lista 5 y participamos 1-5. La gente desconoce eso. Pero sobre todo, ¿ya? Toda la dirigencia de la Revolución Ciudadana Histórica está exiliada, encarcelada, perseguida. Y como yo podía regresar al país porque no tenía sentencia en firme en ninguna de las 51 indagaciones penales que me han iniciado, ¿no? Y me podía inscribir como candidato asambleísta, no me permitía inscribirme como candidato a vicepresidente, y a presidente me bloquearon también ilegalmente. Entonces, y con eso tenía inmunidad, y podía dirigir la campaña de Ecuador, y Lasso no habría sido presidente. Eso es una reflexión importante. Con el lawfare no solo que nos hacen daño a nosotros, a nuestra reputación, a nuestra estabilidad, a nuestra familia, sino que nos roban la democracia. Si a Lula no lo metía preso un juez corrupto como Moro, Bolsonaro jamás habría sido presidente. Si a mí no me sacaban una sentencia, aunque no lo crean por influjo psíquico, les puedo mandar la sentencia. La gente no lo cree. Les puedo mandar los videos de una fiscal corrupta, Diana Salazar, la fiscal nacional, tratando de explicar cómo funciona el influjo psíquico, que por medio de radiación, yo manejaba una radiación criminal. Si con esa payasada no me hubieran sacado una sentencia absolutamente espuria, un caso ficticio, un montaje, horas antes de mi inscripción como candidato, Lasso jamás habría sido presidente. Entonces sacaron esa sentencia, me impidieron regresar al país, bueno, y se cometieron luego muchos errores en campaña precisamente por la falta de esa dirigencia, además de estar en un partido prestado, y esas condiciones hicieron que perdamos la presidencia por muy pocos puntos, pero en condiciones totalmente adversas, y eso es lo que no conoce el mundo.